La enorme barrera de madera se movió 15 centímetros a la izquierda, luego 15 centímetros a la derecha, pareciendo un organismo que respiraba en la penumbra. Afuera, un objeto considerable raspó contra la superficie exterior de la cabaña. Estaba probando, sondeando, buscando una entrada. Elias Thornton permaneció completamente inmóvil en el corazón de su morada, atento a los clics rítmicos y mecánicos, y los débiles murmullos de su improbable invención reaccionando al peligro. El mecanismo que había construido 18 meses antes funcionaba precisamente como estaba previsto. Sin embargo, incluso él luchaba por comprender completamente el espectáculo ante él. ¿Qué impulsó a un individuo a idear paredes móviles y suelos cambiantes? Y una morada capaz de cerrarse literalmente como un puño alrededor de cualquier intruso no deseado estaba destinada a ser el enigma más celosamente protegido de las montañas rocosas. El método que preservó su existencia aquella tarde de diciembre de 1843 salvaguardaría posteriormente a numerosos pioneros de peligros imprevistos. Antes de adentrarnos en esta extraordinaria narrativa, por favor, compartan su ubicación. Me interesa saber si alguno de ustedes reside cerca de los antiguos territorios de caza con trampas. Y si los relatos de ingenio y resistencia en la frontera les cautivan tanto como a mí, entonces consideren suscribirse, ya que mañana exploraremos el enigma de las carretas del Sendero de California, que desaparecieron sin dejar rastro. Un rastro de sangre se extendía desde la entrada de la morada hasta el borde del bosque, a 37 metros de distancia. Elias Thornton lo persiguió, con su rifle en alto, consciente de lo que le esperaba, pero deseando que su premonición fuera falsa. Su compañero, Marcus Whitfield, se había aventurado al amanecer para inspeccionar sus trampas a lo largo de Willow Creek, en la región que más tarde sería conocida como el oeste de Wyoming. Aquella mañana de febrero de 1842 parecía suficientemente tranquila, con la nieve recién caída silenciando los ruidos del bosque y sin indicio de peligro en la inmaculada vista nevada. Sin embargo, la tranquilidad de las montañas era engañosa, un hecho que ambos hombres entendían. Habían estado colaborando en la caza con trampas durante 3 temporadas, estableciéndose como tramperos prudentes y sistemáticos que asumían riesgos calculados y típicamente salían victoriosos. Su morada estaba situada en un valle protegido, ofreciendo un acceso conveniente al agua y protección inherente contra el viento. Estaba estratégicamente ubicada para vistas despejadas en 3 ejes. Su construcción era robusta. Emplearon el método típico de troncos entrelazados, familiar para todos los pioneros, con una puerta sustancial asegurada internamente y grietas selladas con musgo y tierra. Era indistinguible de innumerables otros refugios de tramperos dispersos por las regiones, tanto prácticos como transitorios, destinados a ser usados 1 o 2 temporadas antes de ser abandonados por nuevas zonas de caza. Elías localizó a Marcus a 183 metros de la cabaña, o más bien, lo que quedaba de él. El asalto había sido rápido y salvaje. Un oso grizzly, probablemente un macho, a juzgar por las dimensiones de la huella, había emboscado a Marcus mientras se agachaba para inspeccionar una trampa. Su arma de fuego permaneció sin usar en la nieve. Marcus no tuvo oportunidad de defenderse. La criatura ursina lo había despachado rápidamente, desmembrado parcialmente los restos antes de abandonarlos, indicando que no era una caza de presa, sino más bien una afirmación territorial. El animal percibió a Marcus como un rival, y por lo tanto lo eliminó con la eficacia sin esfuerzo que estableció a los grizzlies como los gobernantes indiscutibles de las tierras salvajes alpinas. Elías dedicó el resto de ese día a enterrar a su compañero en una ligera elevación que ofrecía una vista del valle. Delimitó el lugar de entierro usando rocas configuradas en un diseño cruciforme. Permaneció allí hasta que la noche lo obligó a regresar a la vivienda. Una vez dentro, aseguró la entrada y se sentó junto a las brasas menguantes, incapaz de descansar o de cesar su contemplación. Reflexionó sobre la rapidez con la que llegó la muerte. Las paredes de la cabaña, que el día anterior habían parecido robustas, ahora parecían tan delicadas como el pergamino. La puerta, antes eficaz contra ráfagas y nevadas, ofrecería meros momentos de resistencia contra un oso decidido. Todo el edificio presentaba una falsa sensación de seguridad, y Marcus había sufrido trágicamente las consecuencias de confiar en ese engaño. Esa noche en particular, Elias Thornton llegó a una resolución que lo preocuparía durante los siguientes 18 meses. Construiría una vivienda impermeable a cualquier oso. Ningún humano y ningún elemento natural. No sería simplemente robusta o reforzada, sino algo fundamentalmente distinto, algo considerado inalcanzable por las normas típicas de construcción fronteriza. Imaginó una estructura capaz de autodefensa. Los primeros hombres de la frontera que Elías consultó creyeron que su dolor lo había vuelto loco cuando preguntó sobre métodos de construcción defensiva. Durante el encuentro de primavera de 1842, los experimentados comerciantes de pieles desestimaron sus ideas, ofreciéndole licores en lugar de consejo. Sin embargo, Elías no deseaba adormecer su dolor con alcohol. Durante 2 meses después de la muerte de Marcus, había estado dibujando planos con carbón en la corteza de abedul, concibiendo sistemas que parecían inviables dados los implementos y recursos disponibles. En la naturaleza, los métodos típicos
técnicos de construcción de cabañas habían avanzado poco desde que los primeros tramperos se aventuraron en las montañas muchas décadas antes. Todos seguían prácticas de construcción idénticas, ya que éstas resultaban suficientemente efectivas, y porque cualquier cosa más intrincada exigía experiencia y suministros no disponibles en la naturaleza. Elías entendía esto. Reconoció la necesidad de adquirir sabiduría más allá de lo que poseían los habitantes de la montaña. En mayo de 1842 llegó a una conclusión que asombró a todos sus conocidos. En lugar de dirigirse a sus territorios de caza habituales, viajó hacia el norte, a las regiones donde el pueblo Crow establecía sus campamentos estacionales. La nación Crow había habitado estas áreas montañosas durante incontables generaciones antes de la llegada de cualquier trampero europeo. Si alguien poseía el conocimiento para construir viviendas capaces de soportar los peligros de la naturaleza, sin duda serían ellos. La expedición duró 8 días a través de paisajes desafiantes, y Elías la emprendió solo. Una elección peligrosa, pero esencial. Transportó varios artículos de comercio: tabaco, hojas de acero y sujetadores de latón. Más significativamente, sin embargo, trajo consigo un sentido de modestia. Se acercó no como un vencedor o comerciante, sino como un aprendiz. Su encuentro inicial ocurrió con un grupo de cazadores, cuyo líder, un hombre llamado Lanzarrota, poseía suficiente dominio del inglés para comprender la inusual pregunta de Elías. Los cazadores encontraron bastante entretenida la noción de un hombre europeo buscando sabiduría arquitectónica. Sin embargo, consintieron en escoltarlo a su asentamiento. Allí, Elías se encontró con un anciano llamado Oso Caminante, un septuagenario que había presenciado la transformación de las montañas desde la llegada de los tramperos. Oso Caminante escuchó atentamente la narración de Elías sobre Marcus, el oso, y su aspiración de erigir una estructura capaz de proteger contra todos los peligros. El venerable hombre permaneció en silencio durante un periodo prolongado antes de comenzar a discutir asuntos que Elías nunca había concebido. Oso Caminante elucidó las costumbres de los Crow. Habían construido previamente viviendas de invierno, empleando métodos heredados de antepasados que existieron durante el periodo en que vastos glaciares aún envolvían los territorios del norte. Estas no eran los tipis móviles utilizados actualmente por los Crow, sino más bien edificaciones duraderas erigidas en lugares sagrados para rituales y protección, como explicó Walking Bear. No se trataba meramente de reforzar muros, sino de imbuirlos de vitalidad. Elías inicialmente no logró comprender esto. Sin embargo, durante las 3 semanas siguientes, Walking Bear, junto con otros ancianos tribales, le presentó vestigios de construcciones antiguas, dilucidó los principios de equilibrio y contrapeso e ilustró cómo las energías ambientales podían ser controladas, en lugar de simplemente ser resistidas. Discutieron particiones capaces de alterar su ubicación, entradas que podían cerrarse autónomamente y edificaciones que reaccionaban al peligro, muy parecido a un organismo vivo, retrayéndose en su envoltura protectora. El inventario que Elías reunió tras su partida del asentamiento Crow habría parecido absurdo a cualquier comerciante de la frontera. Requería variedades particulares de madera, que la mayoría de los tramperos de pieles ignoraban, componentes de hierro no disponibles al oeste de San Luis, e implementos más adecuados para un astillero que para una remota vivienda de montaña. Sin embargo, las instrucciones de Walking Bear habían ampliado su perspectiva a oportunidades que nunca había contemplado. El venerable anciano le había demostrado cómo ciertas maderas exhibían una tensión elástica inherente que podía ser utilizada, y cómo la masa y la masa opuesta podían generar movimiento sin depender de energía externa. Cómo los antiguos constructores habían fabricado edificaciones que parecían pulsar con vitalidad mecánica. El obstáculo inicial implicó localizar los árboles adecuados. No cualquier espécimen de pino o abeto sería suficiente para las intenciones de Elías. Requería lo que los Crow llamaban bailarines de invierno, árboles que florecían en cumbres expuestas donde los vientos incesantes habían impartido una flexibilidad natural a la madera y resiliencia. Estos especímenes arbóreos se desarrollaron gradualmente, su veta densa y helicoidal, produciendo madera que tendía a volver a su configuración inicial al ser flexionada. La mayoría de los tramperos de pieles evitaban esa madera debido a su naturaleza desafiante, resistiendo tanto el hacha como la sierra. Sin embargo, esa misma resiliencia era precisamente lo que Elías buscaba. Dedicó junio y julio de 1842 a identificar y designar árboles adecuados dentro de un radio de 32 kilómetros de su ubicación de construcción seleccionada. El sitio en sí exigió una deliberación meticulosa. Eligió una hondonada natural situada entre 2 protuberancias rocosas, un lugar donde el propio terreno ofrecería defensa y camuflaje suplementarios. La ubicación elegida poseía acceso a agua de un manantial subterráneo, eliminando así la susceptibilidad de obtener agua durante un bloqueo.
Designó 43 árboles que se ajustaban a sus requisitos, cada uno desarrollándose bajo circunstancias que habían generado la tensión intrínseca que buscaba. Sin embargo, la madera constituía solo una fracción de sus necesidades. Los elementos mecánicos que Walking Bear había detallado necesitaban una fabricación de metal que superaba con creces cualquier cosa obtenible en la frontera. En agosto, Elías tomó una decisión que agotó la mayor parte de sus fondos acumulados. De 3 años de trampeo de pieles. Viajó a San Luis, un viaje de más de 1.600 kilómetros, específicamente para encargar componentes de hierro a un herrero que típicamente fabricaba piezas para embarcaciones fluviales. El herrero, un emigrante alemán llamado Klaus Steinberg, atendió los requisitos detallados de Elías con creciente perplejidad: juntas pivotantes, capaz de soportar 227 kilogramos de fuerza lateral, con poleas contrapesadas diseñadas con proporciones exactas y pestillos activados por resorte configurados para desengancharse a cargas de activación predeterminadas. Rieles guía que permitían el desplazamiento sin esfuerzo de masas sustanciales. Steinberg nunca había construido componentes de esta naturaleza para una estructura. Sin embargo, el problema de ingeniería lo cautivó. El proyecto duró 6 semanas y le costó a Elías $370, una cantidad casi equivalente al ingreso anual de un trampero próspero. Durante el trabajo de Steinberg, Elías frecuentaba los almacenes y muelles de la calle, en St. Louis, observando configuraciones mecánicas y cómo se transportaban y manejaban pesos considerables. Se centró particularmente en los aparatos de equilibrio, empleados en las entradas de los almacenes, y los mecanismos de pivote que se encuentran en las troneras de los barcos. Cada detalle quedó grabado en su memoria, apareciendo también en su creciente compilación de dibujos sobre corteza para finales de septiembre. Estaba preparado para regresar a las montañas, acompañado por 4 mulas de carga repletas de su extraordinaria mercancía. La primera nevada ocurrió el 3 de octubre, precisamente cuando Elías comenzó la excavación para su notable morada. A diferencia de las prácticas de construcción típicas, donde los trabajadores simplemente despejan el sitio y comienzan a apilar troncos, Elías estaba excavando más que una base superficial. En cambio, estaba realizando una excavación completa, midiendo 2,44 metros de profundidad, 6,10 metros de ancho y 7,32 metros de largo. Los tramperos que pasaban y se detenían a observar expresaron su incredulidad sacudiendo la cabeza ante la vista. Espectáculo de un solo individuo, armado con una pala, esforzándose por crear lo que se parecía más a un pozo de mina que a la base de una cabaña. Sin embargo, Elías poseía una previsión que ellos no podían percibir. La sección subterránea estaba destinada a cumplir 3 funciones vitales. En primer lugar, albergaría el mecanismo de contrapeso responsable de activar las paredes móviles. En segundo lugar, ofrecería capacidad de almacenamiento inaccesible desde arriba. En tercer lugar, y lo más significativo, encerraría los componentes mecánicos centrales de su sistema de protección, protegidos de los elementos ambientales y las interferencias. Trabajó solo durante todo octubre, desplazando tierra con una determinación implacable. Las formaciones rocosas en ambos flancos formaron naturalmente 2 lados del área excavada, lo que redujo el trabajo involucrado, aunque exigió una ingeniería meticulosa para incorporar la piedra existente. En su construcción prevista, inicialmente instaló conductos de drenaje, comprendiendo que el agua comprometería sus aparatos mecánicos más rápidamente que cualquier oso. Estos canales dirigían el agua hacia una grieta natural en la roca, lo que la desviaría de los cimientos. Para noviembre, con nevadas constantes, Elías había terminado la excavación y comenzó la instalación de la estructura de hierro fabricada por Steinberg. La estructura de soporte principal constaba de 12 pilares de hierro verticales, cada uno incrustado 0,91 metros de profundidad en la roca madre, y fijados utilizando una mezcla de plomo licuado y savia de pino. Entre estos pilares instaló los rieles guía destinados a dirigir los segmentos de pared móviles. Los rieles debían ser impecablemente horizontales y estar alineados con precisión, lo que requería ajustes de apenas milímetros. El mecanismo de contrapeso estaba situado en la parte central del área subterránea. Empleando los principios dilucidados por Walking Bear, Elías ensambló una secuencia de piedras equilibradas, cada una meticulosamente elegida y medida. La más pesada de estas superaba los 363 kilogramos. Esta pieza de granito en particular le había tomado 3 días colocarla en su lugar, utilizando rodillos de troncos y ventaja mecánica. Estas piedras estaban interconectadas mediante poleas de hierro, que conducían a cables que ascendían a través del suelo hacia los segmentos dinámicos de la pared superior. El nivel de exactitud mecánica requerido no tenía precedentes en la construcción fronteriza. Cada polea debía girar sin impedimentos, independientemente de las fluctuaciones de temperatura. Cada cable tenía que deslizarse suavemente sin engancharse. Y cada contrapeso requería un equilibrio impecable para su respectivo segmento de pared. Elías dedicó semanas a afinar, experimentar, encontrar contratiempos y reiterar sus esfuerzos. Sus provisiones disminuían, pero no podía detenerse a cazar. El inicio del invierno era inminente, lo que hacía necesaria la finalización de la cabaña antes de que las fuertes nevadas hicieran inviable la construcción. Solo la cimentación
cimentación exigió 2 meses de arduo trabajo, pero una vez terminada, se erigía como una estructura sin igual en el terreno montañoso. Vista desde arriba, parecía una base rectangular sencilla. Sin embargo, desde abajo, se reveló como una maravilla mecánica lista para ser activada. La robusta estructura de hierro era capaz de soportar miles de kilogramos de tensión dinámica, y el mecanismo de contrapeso, cuando estaba correctamente calibrado, podía operarse con un esfuerzo mínimo, requiriendo solo un ligero toque. El sistema de drenaje integrado aseguraba que las áreas mecánicas permanecieran áridas, incluso en medio de los aguaceros otoñales. El Grizzly apareció el 23 de diciembre de 1842, atraído por el aroma de la carne fresca de alce que Elías había colgado dentro de su cabaña recién terminada. El gran oso rodeó el edificio 3 veces, imprimiendo sus huellas en la nieve inmaculada. Elías observaba desde una tronera que había colocado a la altura de los ojos. La criatura, erguida sobre sus patas traseras, medía casi 2,4 metros de altura. Su hocico mostraba cicatrices, lo que sugería que probablemente era macho e inequívocamente territorial. Elías había anticipado este enfrentamiento durante más de un año. La cabaña estaba terminada, cada sistema mecánico había sido minuciosamente revisado, y cada componente móvil meticulosamente calibrado. Sin embargo, probar con su propia masa y fuerza era un desafío distinto en comparación con enfrentarse a un Grizzly decidido que pesaba 317 kilogramos. Permaneció absolutamente inmóvil, con su rifle cargado pero apuntando hacia abajo, confiando en su diseño estructural en lugar de en la potencia de su arma. El oso avanzó hacia la entrada inicialmente, tal como Elías había previsto. Los osos poseían suficiente inteligencia para identificar las puertas como puntos vulnerables en las construcciones humanas. Ejerció fuerza contra la considerable obstrucción de madera, evaluando la puerta, la cual, reforzada con correas metálicas e instalada sobre pivotes similares a los de las paredes, cedió marginalmente bajo la tensión. Esto fue intencional. La puerta flexible inició la acción mecánica inicial. Cuando la puerta retrocedió 5 centímetros hacia adentro, los cables ocultos dentro del marco se activaron, haciendo que los segmentos de pared que flanqueaban la entrada comenzaran su movimiento coordinado. La pared izquierda giró hacia afuera 15 centímetros, al mismo tiempo que la pared derecha se desplazaba en dirección opuesta. La puerta, ahora sin el soporte de paredes fijas, se deslizó lateralmente a lo largo de su riel. Mientras se deslizaba paralela a las paredes en movimiento, el oso intensificó su empuje, desconcertado por la reacción de la estructura donde había anticipado una firme oposición. En cambio, encontró un movimiento complaciente, que no ofrecía un apalancamiento firme para su fuerza. Cuanto más vigorosamente empujaba, más se desplazaba la pared, generando una configuración en constante evolución. Esto sirvió para disipar la fuerza en lugar de enfrentarla directamente. Desde el interior, Elías percibió los clics mecánicos y los sutiles sonidos de su sistema operando precisamente como estaba previsto. Los contrapesos situados en el sótano ascendían y descendían en un equilibrio impecable. Los puntos de pivote giraban sin fricción, a pesar de las bajas temperaturas. Toda la cabaña estaba en movimiento. Moviéndose con un propósito mecánico, el oso retrocedió, luego rodeó la esquina donde las cabañas tradicionales solían mostrar vulnerabilidad, luego se puso de pie sobre sus patas traseras y golpeó ese punto. Un impacto tan contundente, asestado con toda la masa y el poder del animal, habría desestabilizado una cabaña de troncos convencional entera. Sin embargo, la esquina de Elías no estaba rígidamente fijada. La colisión hizo que ambas paredes adyacentes giraran hacia afuera, haciendo que la esquina se abriera esencialmente como una boca boquiabierta, para luego retraerse a medida que el peso del oso se desplazaba. La criatura tropezó, desequilibrada por el movimiento inesperado. Durante 20 minutos, el oso grizzly examinó meticulosamente cada aspecto de la estructura. Intentó escalar las paredes, pero la superficie lisa de los troncos y su inclinación hacia afuera bajo presión hicieron imposible conseguir agarre. Luego intentó excavar por debajo. Sin embargo, se encontró con la cimentación reforzada con hierro, que se extendía 0,9 metros por debajo del nivel del suelo. Incluso intentó con el techo, trepando con pura fuerza. Sin embargo, el diseño flexible del techo simplemente cedió bajo su masa, no ofreciendo ningún punto firme para un asalto. Finalmente, después de un último golpe exasperado a la puerta, que hizo que toda la pared frontal se desplazara en su rango lateral completo de 45,7 centímetros, el oso admitió la derrota. La visita del grizzly expuso debilidades, que Elías no había anticipado. Aunque las paredes móviles bloquearon con éxito la entrada, los sonidos mecánicos eran más pronunciados de lo esperado, y la acumulación de hielo en los rieles planteaba un riesgo de obstruir el mecanismo en frío severo. Dedicó enero de 1843 a realizar mejoras que harían evolucionar su diseño inicial hacia un sistema defensivo impecable. El problema del ruido se originaba en el contacto metal con metal, fricción dentro de los mecanismos de pivote. Incluso con una aplicación meticulosa de grasa de oso para lubricación, los componentes de hierro chirriaban y traqueteaban bajo tensión. La respuesta surgió de un origen imprevisto. Durante una cacería de alces, Elías observó la progresión silenciosa de los animales a través de la nieve, a pesar de su considerable tamaño. Sus pezuñas poseían una suela flexible,
fibrosa que absorbía los golpes. Experimentó con juntas de cuero, hechas de piel de alce y hervidas en resina de pino hasta que estuvieran firmes, pero aún algo flexibles. Colocarlas entre cada punto de contacto metálico redujo los sonidos operativos a meros murmullos. El problema del hielo requirió una ingeniería más intrincada. El agua de la nieve derretida se infiltraría en las ranuras de los rieles y se solidificaría, inmovilizando potencialmente las paredes precisamente cuando su movimiento era crucial. Elías ideó un aparato de calentamiento, aplicando conceptos que había observado en fuentes termales naturales. Condujo tuberías de cobre, fabricadas martillando viejos utensilios de cocina, a través de los canales de los rieles. Estos conductos se conectaban a un tanque de almacenamiento situado cerca del hogar. A medida que las llamas calentaban el agua en el tanque, las corrientes de convección impulsaban su circulación a través de las tuberías. Esto mantenía los rieles a una temperatura suficiente para inhibir la acumulación de hielo. El mecanismo funcionaba sin interrupción, una característica vital para alguien que pudiera estar o bajo asalto. Sin embargo, la mejora más crucial provino de escudriñar las estrategias de asalto del oso. La criatura había sondeado cada segmento de pared individualmente, nunca encontrando movimiento sincronizado desde varios ángulos. Elías implementó lo que denominó disparadores simpáticos, conexiones mecánicas que aseguraban que todas las paredes reaccionaran cada vez que cualquier parte individual fuera sometida a fuerza. Al empujar la entrada principal, las paredes laterales se inclinarían hacia afuera a medida que la pared trasera avanzaba, formando un área que parecía engullir. Y simultáneamente redirigir la energía de todas las direcciones. Evaluar estas mejoras requería simular asaltos, una hazaña que Elías logró utilizando un ingenioso mecanismo de poleas. Desde el interior podía tirar de cuerdas, ejerciendo cientos de kilogramos de fuerza sobre varios segmentos de pared, observando la reacción de la vivienda. El sofisticado mecanismo exhibía un movimiento inquietantemente natural, con paredes que se reconfiguraban de formas intrincadas, similar a las respuestas protectoras de un organismo vivo. Esto ocurrió en febrero. Una prueba repentina demostró el valor de sus mejoras. 3 lobos, probablemente rabiosos dada su conducta hostil durante el día, asaltaron la estructura, mientras Elías preparaba pieles en el interior. A diferencia del asalto concentrado del oso, los lobos lanzaron un ataque multidireccional simultáneamente. El sistema de activación responsivo funcionó a la perfección, con un lobo abalanzándose sobre la entrada, otro saltando la pared lateral y el tercero buscando vulnerabilidades. La reacción de la vivienda fue instantánea y sincronizada. Las 4 paredes se movieron sutilmente hacia afuera, estableciendo un límite expansivo que no presentaba ningún punto firme de contacto. Los lobos, ya debilitados por la enfermedad, estaban completamente desconcertados por el edificio dinámico. Persistieron en su asalto durante varios minutos, pero cada embestida encontró paredes flexibles que absorbían y desviaban su ímpetu. 7 individuos aparecieron al amanecer del 15 de marzo de 1843, sus objetivos evidentes por cómo rodearon la vivienda de Elías, con las armas listas. Eran tramperos renegados, de los que consideraban el robo más sencillo que la caza, comandados por un individuo conocido como Jack el Portugués, notorio por su agresividad en toda la región de Green River. Elías había detectado su acercamiento durante 20 minutos, sus caballos y su charla despreocupada audibles en la tranquila atmósfera matutina. Ya había tomado su puesto en la posición defensiva, un punto de observación elevado en el núcleo de la vivienda que le ofrecía vistas sin obstáculos a través de numerosas troneras. Sin embargo, no empuñó su arma de fuego al instante. Deseaba observar cómo su invento se enfrentaría al intelecto humano unido a un propósito malévolo. Jack el Portugués avanzó hacia la entrada inicialmente, gritando en inglés con acento, que eran conscientes de la presencia de Elías en el interior y habían llegado por su colección de pieles de invierno. La amenaza era inequívoca: abre el portal y sobrevive, o lo incinerarían. Esta era una estrategia prevalente entre los bandidos, siendo el fuego el único poder que ninguna estructura podía resistir. Sin embargo, Elías también había anticipado esta eventualidad. Mantuvo su silencio, observando a través de su tronera cómo los hombres se dispersaban, escudriñando su peculiar vivienda con creciente desconcierto. El diseño poco convencional los inquietaba claramente, particularmente los puntos de pivote salientes, los rieles metálicos discernibles en la base de las paredes, y la impresión generalizada de que este edificio era fundamentalmente diferente a todo lo que habían encontrado antes. Uno de los individuos, un trampero delgado que mostraba gestos ansiosos, se acercó a la pared lateral y la presionó tentativamente. La pared se movió 15 centímetros hacia afuera con un sonido mecánico audible. Luego se retrajo a su lugar original mientras él retrocedía. El movimiento activó el sistema responsivo, induciendo ligeras alteraciones en las 4 paredes, lo que hizo que toda la estructura pareciera respirar. Los asaltantes retrocedieron unos pasos.
Portugués Jack, sintiéndose incómodo pero decidido a afirmar su autoridad, dirigió a 2 individuos hacia la entrada. Al mismo tiempo, los miembros restantes se posicionaron en las esquinas, con la intención de asaltar el punto de entrada al unísono. Esta estrategia, diseñada para superar cualquier resistencia por pura superioridad numérica, representaba un enfoque táctico bien concebido para una vivienda estándar. Avanzaron en una embestida coordinada. 3 individuos golpearon la puerta con sus hombros, mientras otros ejercían presión en las esquinas. La reacción de la cabaña fue instantánea y destructiva. La puerta se deslizó horizontalmente a lo largo de su riel. Simultáneamente, las paredes giraron hacia afuera en un movimiento coordinado. Los hombres que habían estado en la puerta, en consecuencia, se precipitaron hacia un vacío, donde habían anticipado una obstrucción firme. Los individuos posicionados en las esquinas descubrieron que estaban presionando contra superficies que cedían, desviando así su impulso. Un asaltante sufrió una caída grave, resultando en una dislocación de hombro. Cuando la pared que empujaba se abrió abruptamente, el beneficio mecánico del mecanismo de contrapeso hizo que su fuerza colectiva se usara en su contra. Sin embargo, el verdadero avance que Elías había incorporado para contrarrestar las amenazas humanas ahora se activó. Paneles de suelo ocultos, vinculados al mismo sistema de activación que las paredes, se abrieron de golpe. Estos paneles ocultaban depresiones poco profundas, cada una revestida con estacas puntiagudas. Aunque no eran lo suficientemente profundas para ser letales, eran adecuadas para atrapar y herir. 2 asaltantes cayeron, sus piernas empaladas por estacas cubiertas de resina de pino, lo que provocaría heridas infectadas si no se trataban. Los individuos restantes se retiraron en desorden. Su ataque sincronizado fue frustrado por una estructura defensiva que contraatacó. Portugués Jack y su tripulación restante se retiraron en cuestión de minutos, transportando a sus heridos y abandonando su equipo. Impulsados por una necesidad urgente de huir de la vivienda que los había vencido, la noticia de su ignominiosa derrota se difundió rápidamente por toda la comunidad montañesa. Más rápido que un incendio forestal. Para abril de 1843, los tramperos de pieles comenzaron a aparecer en la residencia de Elías, no con intenciones de robo, sino buscando conocimiento. El visitante inicial fue un experimentado montañés llamado Samuel Potts. Habiendo perdido a 2 compañeros por ataques de osos grizzly en un periodo de 5 años, avanzó con cautela, anunciando su presencia desde aproximadamente 45 metros de distancia y aclarando su objetivo. Elías, percibiéndolo como un individuo honorable en busca de conocimiento, le extendió una invitación para que entrara. Lo que siguió fue un periodo de instrucción de 3 días que redefiniría el enfoque de la construcción para toda una generación de pioneros. Potts quedó asombrado por los intrincados sistemas mecánicos ocultos dentro de lo que, desde una perspectiva externa, parecía ser nada más que una vivienda poco convencional. Elías lo guió a través de cada sistema, dilucidando no solo la mecánica operativa, sino también la lógica detrás de sus elecciones de diseño específicas. Las paredes dinámicas servían para propósitos más allá de la mera desviación de fuerza. En cambio, también buscaban un efecto psicológico. Tanto los depredadores como los humanos anticipan una oposición inquebrantable. Por lo tanto, cuando las estructuras se movían en reacción a un asalto, provocaba una desorientación profunda e instintiva. El mecanismo de activación interconectado aseguraba que los asaltantes no pudieran concentrar su fuerza en un solo punto sin inducir simultáneamente un movimiento compensatorio en otra área. Las trampillas ocultas no estaban destinadas a ser letales, sino a inhabilitar y minar la moral. Cada componente cumplía varias funciones protectoras, todo ello mientras se preservaba la habitabilidad de la vivienda. Potts documentó meticulosamente sus observaciones, dibujando los mecanismos y tomando medidas de los componentes. Sin embargo, Elías entendía que solo un puñado de individuos poseía los medios o la experiencia necesarios para reproducir su sistema completo. En consecuencia, comenzó a idear iteraciones más simples que encapsulaban los conceptos fundamentales sin exigir una exactitud inalcanzable. La rudimentaria barrera móvil podía construirse con fulcros de madera. En lugar de emplear hierro, las rocas de río servían como contrapesos. El resultado era menos fluido, pero seguía siendo eficaz contra las amenazas ursinas durante el periodo subsiguiente. Elías instruyó a 17 tramperos de pieles distintos. Una parte llegó con escepticismo, pero se fue convencida, mientras que otros aparecieron en apuros, habiendo escapado por poco de asaltos a sus viviendas tradicionales. Cada individuo recibió orientación personalizada según sus habilidades y materiales disponibles. Por ejemplo, un trampero con experiencia en herrería adquirió la habilidad de fabricar componentes de pivote sencillos. Otro individuo, con experiencia en carpintería, se concentró en la carpintería a medida que permitía un movimiento regulado. Un joven montañés, Thomas Crawford, surgió como el alumno más comprometido de Elías, permaneciendo durante un periodo de 6 semanas para comprender a fondo cada detalle. El enfoque pedagógico sacó a la luz mejoras que Elías no había contemplado previamente.
Crawford propuso la idea de inclinar las aberturas de disparo para permitir campos de acción más amplios. Todo ello mientras se conservaban aberturas exteriores restringidas. Las ollas ofrecieron un concepto para rutas de escape de emergencia, utilizando secciones de suelo móviles, que podrían funcionar como puntos de salida en caso de que la entrada principal se viera comprometida. Cada estudiante contribuyó con más refinamientos, originados en sus experiencias personales de supervivencia. Para el otoño de 1843, Elías había compilado lo que denominó la Guía del Constructor de Montaña, que comprendía una variedad de diagramas y directrices que abarcaban todos los aspectos, desde barreras móviles fundamentales hasta configuraciones defensivas completas. Incidió las representaciones en paneles delgados de madera, que luego eran reproducibles, mediante el método de presionar papel sobre las impresiones. El texto adjunto era sencillo e inequívoco, sin presuponer ninguna educación formal, pero sí un nivel satisfactorio de destreza en la frontera. El manual se difundió por toda la fraternidad de tramperos como un valioso tesoro, siendo duplicado, reduplicado, alterado y mejorado por cada constructor subsiguiente. La última vivienda documentada con pared móvil permaneció en pie hasta 1927, momento en el que un incendio forestal atravesó la cordillera Absaroka, engullendo el edificio que había soportado 84 años de condiciones extremas en la naturaleza. Para entonces, la vivienda había sido propiedad de numerosos individuos, con cada propietario manteniendo y mejorando el aparato inicial de Elias Thornton. La conflagración sacó a la luz un descubrimiento notable entre los escombros: la estructura metálica de la disposición del contrapeso había persistido, junto con segmentos de los componentes del fulcro, presentando así un enigma arqueológico que desconcertaría a los investigadores durante muchas décadas. No fue hasta el año 1993 que un estudiante de posgrado, dedicado al estudio de los estilos arquitectónicos de la frontera, estableció una correlación entre los peculiares restos de hierro y las alusiones encontradas en los diarios de los tramperos, relacionadas con cabañas que respiran y paredes vivas que habían salvaguardado a los habitantes de la montaña de una muerte inevitable. La investigación subsiguiente sacó a la luz un segmento oculto de la ingeniosidad de la frontera americana. Elias Thornton falleció en 1868, no dentro de su obra maestra mecánica, sino tranquilamente en un asentamiento californiano donde se había establecido después de un cuarto de siglo pasado en las regiones montañosas. Sus diarios personales, desenterrados durante una liquidación de bienes, revelaron que su concepto de pared móvil se había difundido considerablemente más de lo que los historiadores habían conjeturado. Registró meticulosamente 43 viviendas construidas utilizando su metodología integral, y estimó que más de 200 integraban al menos los principios fundamentales de la pared móvil. La tasa de supervivencia entre los tramperos que erigieron estas viviendas protectoras fue notable que mientras la mortalidad general en la profesión de trampero se acercaba al 40% durante un periodo de 5 años, los individuos que empleaban los métodos de Thornton demostraron menos del 10% de pérdidas. Esta disparidad fue responsable de numerosas vidas preservadas mediante soluciones de ingeniería en lugar de poderío militar. Un examen contemporáneo del diseño de Thornton revela un nivel de sofisticación que parece improbable para la frontera de la década de 1840. Las proporciones de su contrapeso se alineaban con los principios actuales de ingeniería mecánica. Además, su aplicación del movimiento simpático anticipó ideas en el diseño arquitectónico responsivo por más de 100 años. El sistema que ideó, integrando defensa psicológica y física, superó las amenazas mediante la desorientación y el apalancamiento mecánico, en lugar de por pura fuerza. Una reconstrucción parcial de una cabaña con paredes móviles al estilo Thornton, construida según las especificaciones, se encuentra actualmente en el Museo Estatal de Wyoming, descubierta en varios diarios de tramperos y a través de hallazgos arqueológicos. Los visitantes pueden empujar las paredes y observar cómo toda la estructura reacciona con un movimiento fluido, orgánico. Los niños encuentran la sensación divertida, mientras los ingenieros examinan los principios mecánicos con estima profesional. Sin embargo, quizás el verdadero legado no reside en los museos, sino más bien en el principio que Elias Thornton demostró durante esos meses críticos tras la muerte de su compañero. Enfrentado a un desafío insuperable, se negó a reconocer las limitaciones tradicionales. Integró conocimientos de orígenes diversos e imprevistos, sabiduría indígena americana con la mecánica de los barcos fluviales, características inherentes de los árboles con ingeniería meticulosa y perspicacia psicológica con construcción física. Sus paredes móviles preservaron vidas, no por medio de la fuerza bruta, sino a través de la adaptabilidad, no por inflexibilidad, sino cediendo, lo que redirigió la fuerza. En última instancia, el aparentemente imposible. El logro de un trampero evolucionó en una tradición de ingenio que se extendió por todas las montañas rocosas, salvaguardando a una generación de americanos de la frontera mediante la sencilla comprensión de que, ocasionalmente, la defensa más efectiva implica no mantener la posición, sino comprender precisamente cómo maniobrar.